comunidad, ¿cómo están? Nos reencontramos en la clase número 15 de Escuela de Pensiones. Y como no es menos, voy a decir, y tengo que presentar a mi querido, estimado y excelente profesor Gustavo Dávila. ¿Cómo está, profe? Hola Yasmina, muy bien, súper bien. Hoy día mejor, la semana estuvo un poco pesada, ahí con 2 días medios complicados, pero la verdad que de ayer en la tarde a hoy día súper bien. Hoy día fue un buen día, buenas noticias por varios lugares, así que súper bien, con harto ánimo de llegamos para hacer esta clase número 15 en Escuela de Exacto. Pensiones. O sea, que empezó con buen pie el mes de septiembre. Sí, súper bien. Qué bueno. Primer día y segundo día, súper bien de septiembre, muy bien. Qué bueno, profe, me alegro de escuchar esas buenas noticias y que está contento para empezar así con buen pie y buen ánimo esta clase número 15 de Escuela de Pensiones, que tenemos que recordar que esta es la clase número 4 con respecto al proceso de jubilación, porque dividimos todo el proceso de jubilación en varios programas. Este es el programa número 4 que hacemos, en el que el profe está explicando paso por paso cómo se lleva a cabo este proceso para jubilarse. Ya saben, lo pueden hacer contratando un asesor previsional o también de manera individual, lo puede hacer cada uno, pero siempre es bueno estar informado y saber cómo se realiza este proceso. Profe, antes de que empiece a explicar el certificado de ofertas de pensión, que es la clase del día de hoy, me gustaría que hiciera así como un mega, hiper, súper resumen sobre lo que vimos en las últimas 3 clases, los 3 Sí, procesos. correcto, muy bien. Es importante porque, bueno, se va incorporando gente que seguramente no ha visto las otras clases, pero la idea es ver el proceso y el trámite de pensión como tal en toda su magnitud. Eso implica, obviamente, el primer proceso, que es la solicitud de pensión como tal, ¿cierto? Donde hay que considerar ahí todos los antecedentes de los beneficiarios, cumplir con los requisitos puntuales que lleva a cumplir el requisito para poder pensionarse, y adjuntar toda la documentación necesaria. Posteriormente, a la solicitud de pensión viene la emisión del certificado de saldo, donde nos informa la AFP todos los dineros disponibles que pueden ser usados para pensión. Y ahí claramente tenemos que revisar esa información que es relevante, ¿cierto?, dentro del proceso. Información también con respecto a los requisitos para excedente, los promedios de renta, mucha información que aparece ahí que es relevante. Verificar muy bien que los antecedentes de los beneficiarios de pensión estén muy bien escritos en la solicitud y en el mismo certificado. Eso también es relevante, ¿cierto? Sobre todo las fechas de nacimiento, RUT y todo eso. Y posteriormente al certificado de saldo, vimos la clase anterior, la solicitud de ofertas. En las solicitudes de oferta también muy relevante este paso, porque ahí ponemos cada una de las modalidades que queremos que el sistema nos oferte como monto de pensión, ¿bien? Y como modalidad de pensión. Por lo tanto, hemos ido ahí viendo todas esas etapas, y ya hecha la solicitud de oferta de pensión, hoy día lo que vamos a ver, que es el paso siguiente, recibir el certificado de oferta, el SCOM. Es lo que vamos a ver hoy día. Estaba muteada, perdón. Estaba muteada, perdón. Ahí ya el profe explicó muy bien lo que vimos en las últimas 3 clases, ese rápido resumen, y hoy nos tenemos que ir directamente, profe, porque ya saben, en virtud de los tiempos, Sí. y me tiene que contestar la pregunta que es muy básica, pero se la tengo que hacer. ¿Qué es el certificado de oferta de pensión? El certificado de oferta de pensión es el documento oficial con el cual el sistema le informa al afiliado los montos de pensión ofrecidos por el sistema y por todos los oferentes que le pueden ofrecer pensión. Esto implica a las AFPs y todas las compañías que estén dispuestas a ofrecerle de acuerdo a las modalidades que ellas ofrecen. Este documento, ¿cierto?, se traduce y lo hemos abreviado, ¿cierto?, y el sistema lo ha abreviado con el famoso nombre de SCOM, ¿ya? Pero en sí este es el certificado de ofertas de montos de pensión que informa
los montos ofrecidos por el sistema. Es un documento relevante dentro del proceso hoy día que vino a transparentar un poco la información, Yasmina. Este dato también es importante para que la gente igual lo sepa. Anteriormente lo que hacía el FP cuando se hacía la solicitud de pensión era simplemente decirle al afiliado, ¿cierto? Usted debe ir a una, dos o tres compañías y tráigame una oferta de esas compañías, y se ingresaba al sistema y la verdad que ahí el afiliado no tenía muchas opciones porque no sabía a cuál recurrir, a qué sucursal o oficina en su ciudad tenía disponibles compañías para poder hacer eso, y en muchas ocasiones cuando en algunos lugares o algunas oficinas y ciudades no habían sucursales de compañía, era un proceso muy engorroso para los afiliados. Bueno, hoy día se creó esta plataforma, porque en el fondo es una plataforma informática, SCOM, donde llega toda la información de los afiliados. Recordemos que la solicitud de oferta se envía el SCOM electrónico, es decir, el certificado electrónico, perdón, de saldo a SCOM, y SCOM lo recibe en esta plataforma informática y gestiona ahí junto a los oferentes este documento que es el certificado de ofertas de pensión SCOM. Perfecto, o sea que este proceso, este procedimiento, mejor dicho, vino un poco a transparentar y a facilitar, agilizar también incluso todo lo que es el proceso de jubilación. Profe, ¿y sí, qué información inicial debería incluir este certificado o debe incluir este certificado? Sí, bueno, hay información relevante y si es posible ahí podemos ya empezar a visualizar un documento que claramente tiene... Querida señora directora, ahí si puede compartir el documento, así podemos ir todos viendo poquito a poco un poco lo que va explicando, profe, porque siempre cuando tiene uno la gráfica o la imagen es como más fácil también de asimilar la información. Correcto, sí. Ahí está, profe. Si lo podemos agrandar un poco más, sería ideal. Yo creo que ahí estamos bien, súper. Sí, este documento hoy día, Yasmina, a modo también de transparencia, llega por correo electrónico a los afiliados, ¿ya? Y llega, una vez hecha la solicitud de ofertas, con la clase que vimos anteriormente, llega aproximadamente al cuarto día al correo electrónico de los afiliados. Hoy día es muy rápido, como es a través del correo electrónico, llega muy rápido. ¿Ya? Y llega este documento, y con este documento es el que posteriormente debemos ir a la AFP. En la hoja inicial, ojo, que este documento es el original, al afiliado siempre le llega el SCOM original. Si en algún momento alguien hace su trámite de pensión y le hablan del SCOM original, el que le llega a él siempre es el documento original, pudiendo estar una copia del original en la AFP. Cuando a él no le llega y dice precisamente este documento, eventualmente si no le llega al afiliado a través del correo, se puede optar a retirar una copia en la AFP, ¿ya? Y por otro lado también este documento, pero como copia, solamente como copia, les llega a los asesores previsionales, ¿ya? Y llega también al cuarto día después que se solicita. ¿Y por qué llega como copia? Porque es el documento con el cual el asesor junto con el afiliado pueden revisarlo antes para poder efectivamente revisar toda la información que viene en cada una de las modalidades, ¿ya? Para poder compararlas, estudiarlas, hacer el análisis correspondiente de cada una de las ofertas recibidas, ¿ya? Y viene de esa manera. Bueno, en la página principal, datos importantes que deben considerar. La fecha en la cual está disponible el certificado, siempre viene mención en el segundo párrafo, en el segundo párrafo, viene ahí la fecha disponible con la cual el afiliado puede pedir la copia en la FP, ¿ya? Generalmente, Yasmina, es como al octavo día de haber hecho la solicitud de pensión, perdón, al noveno día de hecha la solicitud de pensión, se puede retirar esta copia del original, el FP y el FP deben entregar. ¿9 días hábiles o sí, 9 exactamente. días? Ya, perfecto. Sí, ya, por lo tanto, ahí hay opción de poder, si eventualmente no le llegó por algún tema informático, no le llegó
el SCOM al correo electrónico, se puede pedir esa copia del original en la FP. ¿Ya? Y otros datos relevantes que coloca también ahí como en el cuarto párrafo, este SCOM, es que le menciona las fechas que tiene vigencia este documento y le menciona que puede también solicitar, porque esta es la primera solicitud de SCOM, que puede solicitar dos solicitudes más. Recordemos para toda la gente que con el certificado de saldo, una vez emitido, el afiliado tiene la opción de pedir hasta 3 consultas de SCOM, 3 solicitudes de ofertas de pensión, ¿ya? Por lo tanto, ahí le menciona en ese cuarto párrafo que cuáles son las fechas y hasta qué fecha tiene vigencia el certificado de saldo para que pueda, si él necesita, si se necesita, hacer las 3 consultas, ¿ya? Perfecto. Bueno, obviamente ahí hay recomendaciones si se pueden hacer o no se pueden hacer esas 3 consultas, ¿ya? O cuándo es recomendable poder hacerlas, pero siempre tiene esa posibilidad el afiliado. ¿Bien? Bueno, y después vienen las características en cuanto a cuáles son las posibilidades que tiene en retiro programado y cuáles son las posibilidades que tiene en renta vitalicia. Y aquí un dato importante en el caso de la renta vitalicia que no es muy mencionado y que es relevante también y que no es muy usado en el sistema, y lo hablamos en algún momento, cuando hablamos de renta vitalicia, es que le da la posibilidad y le menciona ahí en ese párrafo donde dice que en caso de preferir una renta vitalicia, ¿cierto? La persona puede solicitar un remate, ¿ya? Un remate, es decir, que si no está de acuerdo con ninguna de las ofertas que vienen ahí en este documento, el afiliado puede solicitar un remate en renta vitalicia. Elige alguna modalidad y elige algunas compañías y puede solicitar este remate. ¿Ya? Que es un dato que no, y es una posibilidad que tienen los afiliados que la verdad que no se utiliza mucho, muy poco, porque es vinculante. ¿A qué me refiero con esto de vinculante, Yasmina? Es que cuando se utiliza, el afiliado está obligado a aceptar la mejor oferta, ¿ya? Sin tener la posibilidad de arrepentirse, ¿cierto? Y a veces más que nada por un tema de temor, ¿cierto? Los afiliados no acceden a esta posibilidad. Pero claramente está ahí dentro de esas opciones. ¿Bien? Perfecto. Estos son los datos más importantes, profe. ¿Hay más datos importantes? Hay más. En la segunda hoja, si pasamos a la segunda hoja, vienen datos relevantes ahí y muy importantes con respecto a las modalidades de pensión, ¿ya? Cuando un afiliado reciba su SCOM, ¿cierto? Aparece especificado ahí, el primer cuadro muestra las características del retiro programado, ¿ya? Que debiese decir ahí, en ese cuadro que está a la izquierda ahí, debiese decir ahí retiro programado, ¿ya? Pero el que está ahí a la izquierda, ¿ya? Pero esos características que aparecen ahí son en relación a las características que tiene el retiro programado y el afiliado puede leer ahí cada una de las características para quedar muy claro con respecto a cuáles son las características del retiro programado. ¿Ok? ¿Ya? Perfecto. Súper. En el segundo cuadro de más abajo aparecen las características de la renta vitalicia, ¿ya? Perfecto. Entonces ahí también el afiliado tiene la opción de mirar las características que tiene la renta vitalicia. Y en los dos cuadros inferiores están las modalidades mixtas. Ahí está la renta temporal, que es la que está en el extremo izquierdo, y está la renta vitalicia inmediata con retiro programado, que está en el extremo derecho, ¿ya? Por lo tanto, ahí están las características de las 4 modalidades que existen en el sistema y que el afiliado, si mandó a solicitar su oferta de pensión, en su solicitud de oferta, ¿cierto? Las 4 características puede repasar aquí, es como una hoja resumen que le sirve para poder recordar cada una de las características de cada modalidad. Es bien importante esta hoja porque claramente entrega información ahí para que una vez leído este documento, esta hoja, ¿cierto?, pase después a las cifras y le quede mucho más claro, obviamente, y le ayude a poder elegir la modalidad que a él más le adecua, ¿ya? Bien, la tercera hoja también nos muestra una información muy relevante que tiene que ver con la fecha en que este documento tiene vigencia.
Recordemos que se pueden pedir 3 solicitudes de oferta, ¿cierto? Con el certificado de saldo vigente. Sí. Por lo tanto, esta primera solicitud, supongamos que es la primera, ¿cierto? Tiene una vigencia que aparece ahí una fecha X donde se hizo este documento, que es del 13 de agosto del 2021 al 26 de agosto del 2021. Esa es la vigencia que tuvo este documento. Por lo tanto, los afiliados que reciban su SCOM también va a venir esta fecha en que le va a indicar cuál es el rango en el cual ellos pueden ir con este documento a la AFP para hacer su aceptación de oferta de pensión y su selección de modalidad de pensión. ¿Ok? Genial. Bien, pasemos a la cuarta hoja, que ya aquí entramos de lleno al documento como tal, que son los antecedentes del afiliado en su primera instancia, aparecen en ese primer recuadro, los antecedentes. Hay que fijarse también aquí muy bien, en este documento igual, y lo dice ahí también el documento, que se debe revisar que el RUT, fecha de nacimiento y todos los antecedentes estén correctos. Correcto. ¿Ya? Perfecto. También los antecedentes del beneficiario, que están en un cuadro inferior. Bien, y más abajo aparecen los antecedentes del partícipe del trámite. En este caso, bueno, es un documento que yo realicé y aparezco yo como asesor previsional, ¿cierto? Y si se hiciese el FP, va a salir marcado el nombre del ejecutivo del FP, y si se hiciese en una compañía de seguro, va a salir marcado el nombre del ejecutivo del... Correcto. Perfecto. ¿Ya? Y un dato relevante en esta hoja, que es el cuadro final, donde muestra el saldo que este afiliado tenía disponible para ser usado para pensión. ¿Ya? Que esto debe ser exactamente igual al certificado de saldo emitido por la FP. ¿Ya? Que acá se transcribe, ¿cierto? Y está aquí también reflejado como antecedente. Y se menciona qué fecha se emitió el certificado, en la fecha del vencimiento, ¿cierto? Para que también sepa hasta cuándo puede pedir otra oferta si quiere, y el valor de la UF utilizado para poder calcular el monto de los dineros que él tiene disponibles, ¿ya? Para que en el fondo sean informados en pesos igual, ¿ya? Porque anteriormente mucha información aparecía en UF y obviamente el afiliado, al calcular, no todo el mundo tenía la posibilidad de poder calcular el valor de la UF y no coincidía, ¿cierto?, en poder aterrizar ahí en pesos las cantidades que él iba a percibir o tenía disponibles para pensión, ¿ya? Bien, entonces esa información también es importante. Esta es como la información, la principal que tiene que tener el SCOP y que es imprescindible que la tenga lógicamente y que hemos repasado. Pero, profe, yo le quiero preguntar, aunque si bien lo explico un poco ya, ¿qué modalidades de pensión vienen en el certificado? Bien, aquí vienen las modalidades, Yasmina, que se solicitó en la solicitud de ofertas de pensión. Recordemos que esa clase la tuvimos la semana pasada. Y también recordar muy bien que dijimos en esa oportunidad, porque también es una consulta que es reiterada en la comunidad, que si tan solo se puede pedir en esa solicitud de oferta el retiro programado, ¿ya? Y dijimos también que por un tema normativo de una instrucción administrativa se determinó que no es posible tan solo pedir retiro programado porque la normativa implica y dice y menciona que las solicitudes de ofertas recibidas en este documento, en SCOM, deben ser comparables, es decir, que el afiliado tenga un rango de comparación entre una modalidad y otra. Y de ese punto de vista, y de ese punto de vista de la interpretación de la normativa, es que no se puede solo pedir retiro programado, y al menos se puede pedir retiro programado y renta vitalicia inmediata. ¿Bien? Ya, eso es también lo que habíamos hablado en la clase pasada. Entonces, profe, ¿aquí hay algo que incluya de las modalidades que tengamos que enseñar en pantalla? Sí, claro. Ahora vienen en este mismo documento reflejada lo que se mandó a pedir como solicitud de ofertas de pensión. Ya. ¿Bien? Entonces yo le voy a preguntar, ¿qué información muestra, por ejemplo, la modalidad de retiro programado, profe? Correcto. Aquí la vamos a ver. Siempre muestra como primera modalidad el retiro programado. ¿Bien? Ya. ¿Ya? Entonces, aquí vemos el retiro programado informado como primera modalidad de pensión para los afiliados, y siempre viene así en todos los SCOM, ¿ya?
y donde se indica ahí en el párrafo inicial, ¿cierto?, algunas características de la modalidad, reiterando de que se recalcula anualmente, ¿cierto?, porque ese dato es fundamental que sepan los afiliados, que se recalcula el retiro programado anualmente, pudiendo subir o bajar la pensión, ¿cierto?, y que posteriormente también se proyecta esta pensión se hace una proyección del primer año, considerando en esta proyección una proyección de la rentabilidad de la FP del último periodo, una Plan Vital, Habitat, Modelo, FP1, Capital, Cuprum, Provida. Todas las FP le ofrecen en la modalidad de retiro programado una pensión a los afiliados. ¿Ya? Poca diferencia, estaba viendo ahí por las cifras, por ejemplo, Exacto. en este caso no hay Exacto. una diferencia, bueno, salvo la primera opción que hay, con la última son diferencias como 6.000 pesos aproximadamente, 5.000 pesos, pero no es una diferencia muy grande entre las diferentes propuestas. Sí, ese es muy buen alcance que haces tú, Yasmina, porque precisamente en esto hay que detenerse. La primera FP que aparece informando ahí es FP Plan Vital y aparece con mayor monto de pensión ofrecido, ¿ya? Y esto se traduce en que aparece siempre, hoy día al menos, esta FP en todos los ESCOM como en retiro programado, ofreciendo siempre el mejor monto de pensión en dinero, ¿ya? En este caso hay una cifra ahí, 17.88 UF, que al momento en que se calculó esto se traducía en 531.000 pesos, ¿bien? Y vemos que las otras FP, en el caso de Habitat, ofrece un poco menos, ¿cierto? 17.71, ¿cierto? Y en el caso de AFP Modelo, 17.67, AFP1 17.67, AFP Capital 17.66, Cuprum 17.66 y Provida 17.66. ¿Y por qué recalco el tema del UF? Porque Yasmina, para recordarle a la comunidad y a las personas que van a entrar en este proceso, que las pensiones se pagan en UF, siempre, 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 ¿ya? Son mostradas aquí en peso, porque si ustedes ven la cifra de abajo, ¿cierto?, muestra el monto en peso, de acuerdo a la UF en que se calculó y se hizo este documento, ¿cierto? Sí. Bien, pero reiterar que siempre las pensiones son pagadas en UF, ¿ya? Y Perfecto. aquí viene una explicación muy lógica para toda la gente y que por qué uno pudiese pensar que hay unas que ofrecen un poco más de pensión y otras un poco menos, ¿ya? Es porque, y la explicación está en el párrafo de abajo de este cuadro, dice, las diferencias entre la diferencia de monto de pensión, entre las AFPs se debe a las distintas comisiones de administración que éstas cobran mensualmente. Y en el caso de Plan Vital, el costo de mantención, ¿cierto?, y administración es cero, ¿ya? Es la única FP que no tiene cobro de administración para sus pensionados en retiro programado, ¿ya? Y eso hace una diferencia a la hora del monto, de aproximadamente, de ofrecer, sí. Aproximadamente, según lo que estamos viendo en este caso, sabemos que son casos diferentes, son como 5.000 pesos de diferencia, más o menos, entre unas y otras. Sí, exactamente, exactamente. Al menos entre Plan Vital y el resto, en el caso de Habitat, por ejemplo, que es la que la sigue, son como 5.000 pesos. Perfecto. ¿Ya? Y en el caso de las otras es un poquito más, como 6.000 y fracción. Y ahí están, efectivamente, ahí las señorita directora nos está ayudando a subrayar ahí los porcentajes, ¿cierto? En el caso de Plan Vital tienen costo cero de administración. En el caso de Habitat, 0,95. En el caso de FP Modelo, 1,20. FP 1,20. Capital, 1,25. Cuprum, 1,25. Y Provida, 1,25. ¿Ya? Esos son los porcentajes de costos de administración. Estos costos de administración, Yasmina, son cobrados en la pensión que se le paga al afiliado. ¿Ya? Perfecto. Profe, ¿y de aquí del retiro programado hay algo más que haya que explicar o podemos pasar al de renta vitalicia? Sí, en el cuadrito de abajo, en el gráfico, la verdad que se hace una proyección ahí de la pensión a través del tiempo. Como este es el caso me parece mucho que es el caso de un hombre, ¿cierto? La proyección aproximadamente ahí que se informa es hasta la proyección de vida que tiene un hombre hoy día, ¿cierto?, de casi 89 años,
¿Ok? Ya, perfecto. Bien, y es una forma de comparar y cómo evoluciona el retiro programado a través del tiempo, considerando sí la variable del promedio de rentabilidad de este FP, ¿cierto? Y ya se hace una proyección del retiro programado. ¿Bien? Profe, y entonces pasemos a las rentas vitalicias porque distingo Exactamente, los sí, tiempos o si no, no nos va a dar sí, tiempo a mirar todo. correcto, Pasemos a sí. las rentas vitalicias, a ver qué Bien, explica. aquí hay información también, esta es la segunda modalidad que se informa, renta vitalicia, y ustedes se fijan, ahí están todas las compañías de seguro que le ofrecieron a esta persona montos de pensión, y siempre es de mayor a menor, es decir, de la mejor oferta a la oferta más baja, de acuerdo a la modalidad. Lo que hay que tener ojo, antes de que avance ahí la señorita directora, a ver si sube un poquito, por favor, solo un poquito. Ahí solamente. Dice arriba en el título, pensión mensual en renta vitalicia inmediata simple, simple. Ese apellido que lleva simple es porque esta oferta de pensión no tiene garantía. En su momento, cuando hablábamos de las rentas vitalicias, recordábamos que las rentas vitalicias podían tener garantía, es decir, que si fallecía el afiliado y durante el periodo de garantía, a sus beneficiarios se le podía otorgar el 100% de la pensión que percibía el causante de la pensión, que es una cláusula especial que llevan las pólizas en renta vitalicia. ¿Ya? Ya, Bien, y ahí hay perfecto. una forma de comparar igual, ¿cierto? Está en UF y está en peso. Siempre las pensiones se pagan en UF, ¿ya? Pero se refleja a través de este documento en peso para que los afiliados obviamente vean bien la información y la puedan comparar. Bien, Ya, el cuadro de más abajo, en esta misma modalidad, vemos ahí alternativas con garantía y vemos la primera opción que es el tercer cuadro, porque el segundo cuadro es una modalidad en la cual no hubo ofertas. Si ustedes ven ahí, dice sin ofertas, ¿ya? Y porque en este caso, ¿por qué dice sin ofertas? Porque esta es ven el título de arriba, dice pensión mensual en renta vitalicia inmediata simple con retiro de excedente. Esta persona, el sistema no le dio posibilidad de retiro de excedente, como no le dio posibilidad, vienen sin ofertas en esa opción. Bien, en el segundo cuadro ya vemos, y para que las personas vayan viendo cuando vean su SCOM, que también este cuadro muestra una pensión mensual en renta vitalicia inmediata, sin retiro de excedente, garantizada durante 180 meses, dice ahí. Y ese dato es importante, 180 meses. Eso equivale a 15 años de garantía. Y ahí ya tenemos un rango de comparación entre una opción simple y una opción garantizada. Y ahí podemos tener el método de comparación para poder decir cuánto es lo que voy a recibir en una opción simple y en una opción garantizada. Bien, y garantizar, la verdad que no es gratis, tiene un costo ahí adicional para las personas porque es una cláusula especial en donde si ellos fallecen, reitero, se le puede otorgar el 100% de la pensión a sus beneficiarios. ¿Ya? ya, Si vemos perfecto. más, siguiendo con esta misma modalidad, y podemos seguir un poco más adelante, aparecen otras opciones. Ahí está el título, al final de esta hoja dice garantía 240 meses, pero ese título tiene relación al cuadrito que vamos a ver ahora a continuación en la siguiente hoja, Ya, ¿ya? A ese cuadro. Bien, esa es la opción garantizada a 240 meses, que son 20 años. Si se dan cuenta, en relación a la cifra, en la medida que le ponemos más garantía, más años de garantía, el monto de la pensión va disminuyendo, obviamente, por otorgar un periodo más amplio de garantía. ¿Ya? ya. Esa es la renta vitalicia inmediata. ¿Ya? Pasemos, Perfecto. por favor, ahí a un periodo Ya, más entonces garantizado, pero es más o menos la misma mecánica. ahora pasamos a renta temporal con renta Exactamente. vitalicia diferida. Exactamente. Sigamos ahí, por favor, señorita directora, a la otra. Esa, exactamente. ¿Ya? Esa es la renta temporal con renta vitalicia diferida, es la tercera modalidad de pensión que viene informada en el SCOM, ¿ya? Y un dato importante, en esta ocasión se mandó a solicitar, como lo vimos en la solicitud de oferta de pensión, la posibilidad de que el monto de la renta temporal sea 2 veces la renta vitalicia diferida. ¿Te recuerdas que podíamos pedir el doble
el doble del monto de pensión. Bueno, en esta ocasión se mandó a pedir el doble, ¿cierto? Y ahí dice arriba, un dato importante, la renta temporal estimada corresponde a 2 veces la renta vitalicia diferida, 2 veces. Es decir, lo que voy a poder percibir como renta temporal va a ser 2 veces lo que me estén ofreciendo aquí. Perfecto. Y ahí veamos lo que le ofrecen aquí. Por ejemplo, a este señor, a esta persona, ahí están todas las compañías y todas las ofertas. La primera oferta que aparece ahí, aparece una compañía X, ¿cierto? Que le ofrece 14.50 UFs. ¿Ya? Ah, y un dato importante, y si subimos un poquito que se me pasó, un dato que aparece ahí. Ahí en el segundo párrafo del cuadrito dice, periodo diferido solicitado por usted de 36 meses, 3 años. Eso significa que esta renta vitalicia diferida, que es a futuro, se va a pagar en 3 años más. Es decir, que los 14.50 que le están ofreciendo ahí no se le va a pagar ahora, sino que se le paga en 3 años más, ¿ya? Porque es una renta vitalicia diferida. Por lo tanto, queda un capital suficiente en la AFP para que se genere la renta temporal. Y esta renta temporal, de acuerdo a lo que le están ofreciendo aquí, va a ser el doble de las 14.50 UF que están ahí ofreciendo. Si el afiliado aceptara esa oferta de las 14.50 que aparecen ahí en primer lugar, ¿cierto? La AFP debiese pagarle el doble de eso. ¿Bien? Eso significa que le estarían pagando 29 UFs durante 3 años. ¿Ya? 29 UFs durante 3 años. Al mes, ahora, mensual. Mensual, exactamente. En renta temporal, eso es lo que de manera inicial debiese pagarle el FP. Ojo, entonces, claro. Usted dice, profe, porque arriba pone exactamente, sale cuánto, durante cuánto tiempo y que va a ser el doble en este caso, ¿verdad? Correcto, 2 veces. Dice siempre 2 veces. 2 veces. Entonces, claro, el primer periodo sería, como usted dice, como ¿cuánto ha dicho? 29 UFs. Sí, 29 UFs durante 36 meses y después pasaría a, cuando vaya a renta vitalicia, pasaría a tener 14.50. Exacto. Ojo sí, un dato muy importante. En renta temporal, la renta temporal se recalcula también. Lo que yo te estoy mencionando y calculando inicialmente, que el sistema le calculó a esta persona, pagarle 29 UFs, es por el primer año, porque cumplido el año, al igual que el retiro programado, la pensión se recalcula de acuerdo a la tasa y al saldo que vaya manteniendo ahí la cuenta. Por eso es tan importante el tema de la rentabilidad, ver ahí, ¿cierto? Y administrar bien la cuenta, los dineros que quedan ahí en la FP para poder administrar esa renta temporal, ¿ya? Se recalcula. Y el otro dato importante, si la rentabilidad le jugó mucho en contra o al revés, le fue bien en la rentabilidad durante esos 3 años, lo que debe hacer la FP es que al terminar antes de 6 meses la renta temporal, igual debe recalcular la pensión. ¿Ya? Por si tiene más saldo o menos saldo, y obviamente si tiene más saldo, los montos, los 6 últimos pagos van a ser más altos, o si tiene menos saldo, los últimos 6 montos de pensión van a ser un poco más bajos. ¿Ya? Genial. ¿Aquí algo más que explicar, profe? Sí, de este modelo? Y también aquí en esta opción se puede pedir garantizada, como dato general también. Se puede pedir simple, sin garantía, o se puede pedir la pensión también garantizada. Ahí obviamente está mostrando ahí nuestra señorita directora, la opción ahí que aparece efectivamente arriba, cuál es el periodo garantizado. Recordemos que todo esto que viene reflejado aquí es lo que se mandó a pedir en la solicitud de oferta. Nada puede venir en este documento que no se haya pedido ahí en la solicitud de oferta. ¿Okay? Exacto, o sea, si yo, por ejemplo, una persona hace esta solicitud de oferta, incluye solamente retiro programado y renta vitalicia, pero no elige las otras modalidades, digo, solamente deberían venir reflejados esas páginas. Exactamente. Perfecto. Esta persona, por ejemplo, por lo que veo, solicitó para conocer todas las modalidades posibles. Exactamente. Pedimos todas las modalidades, ¿ya? Porque, mira, yo es lo que con mis clientes siempre recomiendo, porque al menos conocemos la mecánica de esas otras modalidades
Y es buenísimo porque, si bien es cierto, ya tengo claro qué voy a elegir, pero ya tengo en el consciente, ya tengo un documento oficial que me dice cómo funcionan las otras modalidades, y en el futuro, si tengo la opción de poder ahí, obviamente, cambiarme de modalidad, ya sé cómo al menos funcionan, al menos las otras modalidades, y ya tengo avanzado muchísimo ahí de poder tener muy claro a qué cambiarme, ¿cierto? Y qué elegir. Ya, perfecto, profe. A ver, pasamos a la siguiente modalidad, que sería la última que queda, que es la modalidad de renta vitalicia inmediata con retiro programado. Sí. Ojo que en esta hoja que está mostrando ahí la señorita directora, es la misma modalidad de la renta temporal, pero recordemos que la podemos pedir con 3 periodos de diferido. En este caso, ahí vemos que está a 48 meses, a 4 años, ¿ya? Vimos la primera opción a 36 meses, esta es otra opción a 48 meses, que son 4 años, y veamos la otra hoja, por favor, la siguiente. La siguiente. Y ahí vemos que está a 60 meses, 5 años. Ya, ¿Bien? perfecto. Así que esas 3, cuando al menos se elige renta temporal, siempre se deben pedir 3 opciones, en lo general, pedir esas 3 opciones de comparación. ¿Ya? Pero se tienen que solicitar de manera obligatoria, o uno puede solicitar a lo mejor, por ejemplo, 48 meses. Claro, exactamente, sí, Ya, sí. perfecto. O pedir solo 36, Por ¿cierto? ejemplo. Claro, Ya. exacto. Ya. Y Bien, ahora esta, profe, llegamos a renta vitalicia inmediata con retiro programado. Aquí llegamos a la última modalidad de pensión. Recordemos que son 4 modalidades de pensión, y aquí ya tenemos la cuarta, que es el mix, como el mix ideal, es decir, aquí recoge lo mejor de cada una de las 2 modalidades principales, que es el retiro programado y la renta vitalicia, ¿cierto? Y aquí lo que hacemos es dividir el capital en 2. Para este caso puntual, de acuerdo al saldo que tenía esta persona, se fueron 1.400 UF para contratar una renta vitalicia, y se fueron 1.821,85 UF para contratar un retiro programado. Bien, por lo tanto, con esos capitales se dividen en 2, ¿cierto? Y un dinero se fue a contratar la renta vitalicia, y el otro dinero para que se genere el retiro programado. Y ahí están las ofertas de la renta vitalicia, abajito. ¿Ya? Ahí están los montos. Una pregunta, recordemos así rápidamente, Sí. exactamente por qué hay que solicitar exactamente un porcentaje de cada una, o esto se divide de manera automática, 50%, o cómo. Esto lo elige siempre el afiliado, ¿ya? Ya, esto el afiliado, entre el afiliado y el asesor, obviamente, pueden hacer ahí una recomendación, pero siempre, obviamente, con el parecer del afiliado, para que vea cuál pudiese ser el porcentaje. Generalmente, lo que es más recomendable, un 30-70 o un 60-40, porque debemos tener el capital suficiente. Recordemos que las compañías nos piden un capital mínimo para poder generar una póliza en renta vitalicia, ¿ya? Por lo tanto, se requiere ahí de poder hacer esa división adecuada para que eso ocurra, ¿ya? Ya, genial. Pero lo importante de esto es que podemos usar esta modalidad, ¿cierto? Tener, como digo yo siempre, cuando alguien elige esto, tener como los 2 mundos ahí, lo mejor de los 2 mundos, para poder ahí equilibrar un poco las 2 modalidades que son como las principales que otorga este sistema. Genial. Entonces, ahí, profe, ¿hay algo más que haya que Y explicar? también se puede pedir simple o garantizada. Ahí vemos que abajo también le muestra opciones. Ahí está la opción simple, ¿cierto? Y está la opción garantizada. Y recordar que siempre garantizar conlleva ahí, ¿cierto? Una pequeña disminución en el monto de la pensión, producto de que es una cláusula especial que se otorga por parte de las compañías. ¿Ya? Genial. Y eso es lo primero que le muestra la renta vitalicia, y después al final, en la otra hoja siguiente, ahí le va a mostrar la parte del retiro programado, ¿ya? Por lo tanto, lo que uno hace es sumar lo que me están otorgando aquí y lo que voy a elegir aquí, más lo que elegí o la compañía que elegí en renta vitalicia. Y al sumar ambos montos es mi pensión mensual, es decir, que cada entidad, compañía o AFP, al sumar mis 2
me pagan mi pensión y al sumar obviamente las dos cifras es el monto de pensión mensual que voy a recibir. Ya, perfecto. Bien, súper. Y ahí viene igual la proyección de la pensión, ¿cierto? Como vimos anteriormente en ese gráfico, ¿ya? Y cómo va a evolucionar en el tiempo. Bien, esas son las cuatro modalidades que debe en lo general tener este certificado de saldo, ¿ya? Y es lo que yo siempre recomiendo, que ojalá sean las cuatro modalidades, ¿ya? Al final del documento, ya no importa que ya no esté, pero es importante saber que al final del documento aparece una información relevante con respecto a la clasificación de riesgo de las compañías, ¿ya? Así que las personas igual ahí pueden ir viendo y visualizando cuál es la clasificación de riesgo, si quieren optar por alguna renta vitalicia o renta temporal donde esté implicada obviamente una compañía, pueden verificar ahí cuál es la clasificación de riesgo. ¿Por qué es importante esta información que aparece al final? Porque los ayuda a decidir cuál pudiese ser la compañía mejor para ellos. Claro, ¿Bien? sí. Sí, es lo Entonces, que también hablábamos la otra vez con respecto a si pudiera quebrar una compañía de seguro. Ahí está la claro, clasificación de riesgo que tiene cada una. exactamente. Bueno, Ya. sería importante poder ver la opción ahí de poder verla para que la gente lo vea, ¿cierto? Que A ver eso si es está por ahí, la última hoja. abajo, para... Ahí creo que era esa. Ahí, la última. Exactamente. Ahí vienen todas las compañías que están involucradas en este SCOM. ¿Ya? Aquí no vienen compañías que no hayan ofertado. Siempre se informa solo las compañías que han hecho oferta en este documento. ¿Ya? Genial, Porque no todas las compañías hacen oferta para todos los clientes. ¿Ya? perfecto. Pero aquí están involucradas y está ahí determinado en qué consiste la clasificación de riesgo y está la nota de cada una. Eh, y está determinada, bueno, hay las primeras que aparecen ahí en la clasificación son las que tienen mejor nota, que son doble A más, ¿ya? Ya, Todas las doble A más son las mejores notas de clasificación en las compañías en ya. Ese Chile. sería perfecto. La mejor clasificación en las compañías en general es triple A, pero no tenemos ninguna en el país que funciona con esa clasificación. La Ya, mejor que tenemos es la doble A más. Bien. perfecto. Un dato Y otro, importante más abajito de este documento, para que los afiliados igual, aprovechando que estamos viendo este documento, aparece sí, algo relacionado con la garantía en una renta vitalicia. Y dice ahí que todas las rentas vitalicias gozan de una garantía del Estado. Y también lo vimos en algún momento, el tema de la garantía, ¿ya? Y ahí aparece en ese cuadro reflejado en qué consiste esa garantía. El 100% de la pensión básica solidaria, ¿cierto? Y el 75% entre la pensión básica solidaria y el monto de la pensión real que percibe el afiliado. ¿Ya? Esa ya. garantía está por parte del Estado. ¿Bien? Perfecto. Entonces, profe, ahí hemos hecho todo el repaso a lo que es en sí el certificado de ofertas de pensión con sus diferentes Exacto. modalidades que usted siempre recomienda que se soliciten cuando se hace la solicitud, lógicamente, todas las tipologías de modalidades, porque así Sí, uno puede comparar, si total no cuesta nada y se puede así tomar una decisión de una forma más informada, lógicamente. exactamente, claro. Como siempre yo Perfecto. digo, la información no daña, por lo tanto, mientras más información tenga para poder tomar una buena decisión, muchísimo mejor. Y si Sí. no y no opto y reitero yo siempre, si no opto ahora por esa modalidad X que aparece reflejada ahí, sé al menos que si en el futuro tengo la opción de cambiarme de modalidad, sé cómo funciona. Ya tengo una noción de cómo funciona esa modalidad y puedo tomar mejores decisiones también en el futuro. Genial. Profe, tenemos que pasar rápidamente. La verdad, hoy va a ser un programa diferente, lo digo porque prácticamente hemos llegado al final del programa, nos llevó mucho tiempo, pero creo que era importante Necesario. que se, Sí, claro, que se explicara paso por paso todo este certificado que hemos visto que es bastante extenso, pero como siempre decimos, es importante estar informado para tomar buenas decisiones y muchas veces esto no lo van a encontrar en ningún otro medio, no hay esas explicaciones tan
como digo, como te decía antes, están extendidas, ¿verdad? Y punto por punto para que a todo aquel que quiera y a lo mejor lo quiera hacer de manera independiente, solo sin asesoría ni nada, también pueda tener esta orientación. Así que, profe, vamos a pasar yo creo que ya va a ser la última sección porque no nos va a dar tiempo a más, que es la del TikTok, ¿verdad? La de te lo explico en un minuto y después ya nos vamos directamente al cierre. Así que, querida señora directora, nos vamos a ir con el TikTok. El monto de la pensión representa un porcentaje de los últimos ingresos percibidos por un trabajador. Soy Gustavo Dávila, asesor previsional. Hoy voy a explicarles en qué consiste la tasa de reemplazo. Esta cifra porcentual sirve para comparar la relación de los montos recibidos en la pensión versus los montos recibidos en la vida laboral de un trabajador. Para trabajadores del sector público, si esta tasa es igual o inferior al 55%, les permitiría acceder y cumplir uno de los requisitos para el bono postlaboral. Para poder determinar la tasa de reemplazo de un trabajador en general, se divide el monto de la pensión por la renta del último periodo percibido y esto se multiplica por 100. Eso nos determina el porcentaje de la tasa de reemplazo. Para un trabajador del sector público, la fórmula es el monto de la pensión dividido por el promedio de ingresos de los 10 últimos años multiplicados por 100. Ahí quedó, profe, su maravillosa explicación, como siempre, en ese TikTok, que también invitamos a toda la comunidad que a lo mejor quien tenga cuenta y quiera también volver a ver tanto este como otros mini videos, rápidos videos que hace ahí el profe, puede conectarse a la cuenta de TikTok de FF Live. Profe, nos tenemos que despedir porque no se me olvida ir su información, pero porque ha sido un programa diferente, más rápido, porque nos llevó bastante esta explicación del certificado, pero que era muy necesaria darnos ese tiempo. Así que ahí va a salir la información de contacto con el profe Dávila, mi querida señora directora, ahí lo está colocando en pantalla. Ya saben, se pueden contactar con el profe Dávila de manera interna, privada, tanto por mail como también por WhatsApp, por teléfono. Él siempre está ahí disponible y súper atento a solucionar sus preguntas y también a lo mejor que quieran o gusten contratar sus servicios de asesoría, también lo pueden hacer. Así que ahí siempre dejamos la información que está saliendo en pantalla para que se anoten los numeritos y después puedan ponerse en contacto con el profe. También rápidamente les invito a que si tienen dudas, consultas y también quieren participar en el programa, en la sección que tenemos de preguntas al profe, también nos puedan escribir al mail de producción@fflive.cl y ahí también les invitamos a que nos escriban y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Profe, se nos ha pasado el tiempo, pero volando hoy. Volando, pero qué buena clase y la verdad, yo no tenía, se lo tengo que decir, no tenía ni idea de qué era esto del SCOM ni cómo funcionaba y la verdad que súper clarito, profe, nos hizo la explicación el día de hoy. Bueno, qué bueno. Y usted es muy atenta como siempre, ¿eh? Pero, profe, es que usted es muy buen profesor, es que sería de verdad como muy poco claro y muy poco atento por mi parte no prestarle la atención que requiere usted, sabiendo que lo hace todo muy digerible y todo muy fácil para que todas las personas, no solo yo, aprendamos sobre el sistema previsional, que al final todo el mundo vamos a llegar a eso. Así que también es importante que estemos al tanto. Querido profe, nos despedimos, pero nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la noche, en el último capítulo de estos 5 capítulos que estamos haciendo del proceso de pensión. Exacto, sí, profe. Muchas gracias a toda la comunidad y aquí obviamente todos los jueves con cariño poder hacer esta escuela de pensiones. Gracias por su compañía, siempre tan grata y atenta en la clase y saludos a toda la comunidad. Saludo especial a mis padres que el día de mañana están de aniversario.
¿ya? Así que un ¿Cuántos saludo. años? ¿Cuántos años, profe? 52 años de matrimonio, mis padres. Wow, eso sí que hay que celebrarlo, profe. Así Y que claro, le mandamos muchas felicitaciones y mi enhorabuena, como digo yo siempre, a sus papás que disfruten de su día. Así que, querida comunidad, nos despedimos, pero sigan en la sintonía porque llega otro capítulo de Resistencia Cultural y no se lo pueden perder porque de verdad está muy bueno. Así que, querida comunidad, muchos besos.